Vamos ya con nuestra mesa de actualidad hoy, protagonizada por el exalcalde y exministro químico Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Gracias por acompañarnos. Y también por el abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. ¿De acuerdo con las palabras que veíamos al inicio de Concepción? Sí. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sí, hace falta medios, sobre todo para la justicia. La independencia de los jueces es fundamental. Y bueno, pues si efectivamente la independencia de los jueces está asegurada, el Estado de Derecho también está asegurado. Aunque algunos fiscales en cenas privadas con presuntos comisarios delincuentes digan otras cosas, ¿no? Que luego hablaremos de ello, de la ministra de Justicia. Bueno, vamos a ver, ahí hay dos problemas. Uno, un delincuente que se llama Villarejo, que bueno, pues que está acampando por ahí, y luego el problema de que bueno, pues que hay gente que dice lo que no tiene que decir. Bueno, eso será una parte también de nuestra mesa de actualidad, pero vamos a cosas locales de casa, ya que el 20% del presupuesto para inversiones del Ayuntamiento de Burgos irá a parar a los distritos, un dinero que se va a repartir primando el criterio de la población. ¿Esto es bueno para los barrios, Juan Carlos? ¿Quita dinero para hacer cosas más grandes a nivel general? ¿Te hubiera gustado hacerlo a ti cuando eras alcalde? Yo siempre defiendo la participación ciudadana, que todo el mundo pueda expresar cuáles son las necesidades, las prioridades que entiende, pero no solo en su área más próxima, en el distrito o en el barrio, sino que también busco que tengan coherencia entre sí. El ejemplo que siempre puedo citar, todo el mundo estará encantado de un centro cultural, un centro cívico, y nadie va a querer, como pasó en su día, y una experiencia vivida en Burgos, un CEIS, un centro de tratamiento de personas con problemas de adicción, o algunas instalaciones que son necesarias. Entonces tiene que haber al final siempre un margen importante para quien decide, y para eso se les elige, que sea el que dote de coherencia y de capacidad. El que haya consultas previas, el que se puedan expresar los órganos de representación y todos los grupos políticos, me parece que eso siempre es deseable y saludable. Toda obra que sea con el mayor consenso posible se va a hacer antes y mejor. Y ciertamente yo creo que en este caso bien están las consultas, pero espero que el resultado final no sea lo que se decía de qué es aquella pregunta, de qué es un camello. Pues un caballo dibujado por una comisión. Entonces yo espero que al final estemos ante unas obras que sean coherentes y que desde luego favorezcan al conjunto. Y sobre todo que para mí es muy importante, Joaquín, que esos vecinos de esos barrios realmente se vean representados en esas personas que los distritos han legitimado como sus representantes. Claro. Que para mí es muy difícil de conseguir eso, ¿eh? Es difícil de conseguir. Bueno, de todas maneras, dentro de lo que son algunos tipos de presupuestos participativos que existen en otros lugares o que incluso pueden existir en Burgos, siempre hay que distinguir dos cuestiones. La primera, que a los políticos se les eligen para que controlen lo escaso y lo abundante, y por otro lado también que hay determinadas cuestiones que los políticos no pueden estar ajenas, como son las cuestiones que tienen que ver con lo que quiere la gente en un determinado momento. Es decir, como decía Juan Carlos, lo que es evidente es que no puede ser dejado solamente para un determinado número de personas algo que es del interés general. Lo que es del interés de esas personas, evidentemente hay que ponérselo en manos de esas personas. Es decir, si hay que hacer una determinada inversión que pueda ser, bueno, pues de alguna manera pues vista desde el punto de vista de los, valga la redundancia, de los propios vecinos, pues habrá que tenerla en cuenta. Si no, no. Sí, yo creo que hay ejemplos muy claros. Si se ha decidido la necesidad de un nuevo parque infantil en un área de una zona, pues la ubicación probablemente será tanto más amable y más acertada si se consulta que si no se consulta, si se deja solamente a la imaginación o de un político o de un técnico o de la suma de los dos. Pero insisto, hay equipamientos y hay infraestructuras que lo que requieren es decisión, y decisión sólida, meditada pero sólida. Porque hay cosas que todo el mundo está deseando, pero otras que no gustan y son tan necesarias como las que gustan. Pues vamos a hablar ahora de un avance para los concejales no adscritos, porque a partir de ahora, en cada pleno del ayuntamiento, van a poder preguntar al menos una vez al alcalde. Se da la particularidad de que en nuestro ayuntamiento hay varios concejales adscritos, ¿no? La primera que entró en esta categoría fue Silvia Álvarez de Ulate, que venía de Ciudadanos, luego vino Fernando Gómez, del Partido Popular, del equipo de gobierno, y a continuación, expulsados de Imagina Burgos, Raúl Salinero y Blanca Guinea. Es decir, que hay cantera en el consistorio burgalés, Joaquín. Siempre ha habido mucho debate, ¿no? Sobre, primero, cómo uno llega a ser concejal no adscrito, qué ha hecho en ese camino, ¿no? Segundo, qué derechos debe de tener. Bueno, vamos a ver, esto nace, forzosamente hay que retrotraernos hacia bastante atrás,
Y ya en el año 83 el Tribunal Constitucional determinó que, para que nos entendamos, que las actas de un representante público son personales, es decir, que los partidos políticos no intervienen ya a partir de que ya ha existido una elección en el futuro de ese representante político. Aunque haya sido elegido por las siglas, porque no le conocía a nadie en su casa. Entonces, esa cuestión, es decir, el Tribunal Constitucional venía a decir algo parecido a esto, es decir, una vez que los representantes han sido elegidos, no son representantes de un partido político, sino representantes de todos los ciudadanos. Y al ser representantes de todos los ciudadanos, el partido político no les puede quitar ni poner. Bueno, esta reflexión que hace el Tribunal Constitucional es doctrina. A partir de ese momento surge todo el asunto del transfugismo, es decir, sobre todo en las entidades locales, todos hemos asistido desde entonces hasta ahora a determinados movimientos políticos que se hacían a través de buscar a personas que dejasen un determinado grupo político para cambiar mayorías o cambiar al alcalde o hacerle la vida imposible al grupo de gobierno correspondiente. Bueno, esto viene traducido en que al final, en el año 2003, se hizo una reforma de las leyes para que los grupos políticos de los ayuntamientos tuviesen un concepto en el cual el que no entraba dentro de un grupo político pasaba a ser concejal no adscrito. Bueno, me estoy quizá enrollando mucho, pero quiero que quede esto claro. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Bueno, pues que todas las leyes han intentado el que esos concejales que pasaban luego como no adscritos tuviesen unos derechos limitados y que no pudiesen de alguna manera interferir en la voluntad de las mayorías previamente constituidas. Esto ha dado ríos de tinta hasta que al final una última sentencia del Tribunal Constitucional de hace muy poquito lo que ha determinado es que incluso las defensas que se habían puesto en el pacto antitransfugismo, incluso esas posibilidades de transfugismo, bueno, pues han quedado limitadas porque se ha declarado inconstitucional un artículo que limitaba las mayorías cuando había problemas de transfugismo. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Pues que evidentemente lo que vienen a decir las leyes es que los concejales no adscritos tienen prácticamente los mismos derechos que los concejales adscritos y por lo tanto tienen derecho a participar en la actividad del ayuntamiento. Juan Carlos, de los 4 que tenemos en el Ayuntamiento de Burgos, realmente a ese perfil de transfugismo no podemos meter a los 4, ¿no? Yo creo que salvo el caso de Ciudadanos, Álvaro de Ulate, los demás han venido uno porque fue expulsado y cesado de su partido y otros 2, bueno, todos, los 3 últimos, ¿no? Tanto de PP como de Imagina Burgos, ¿no? Sí, se puede decir que en todos los casos han sido salidas no voluntarias. Claro. La primera fue la de Silvia de Ulate, antes incluso de constituirse formalmente el ayuntamiento. Sí. La segunda fue ciertamente una invitación o una sugerencia, pero muy intensa, desde el propio partido, y en este caso ha sido una razón de estrategia interna del grupo de Imagina los que han determinado que se vayan. No es la primera vez que sucede, yo creo que, yo lo puedo decir, en mi época de alcalde no tuve que sufrir ningún episodio que fuese realmente, que alterase realmente la vida normal del ayuntamiento. Sí que los tuvo que sufrir Ángel Olivares con aquella descomposición del grupo de Baeza, con aquella descomposición de Tierra Comunidad, en fin, no es un fenómeno ajeno. Es una contradicción. Los partidos muchas veces quieren poner diques y barreras a lo que consideran comportamientos no deseados, pero cuando se está próximo a unas elecciones o próximo a una alternativa de poder, pues parece que ablandan y bajan esas defensas. Esto ha sido un movimiento de oscilación que a mí no me agrada personalmente, porque lo que hay que intentar es, si una decisión es la correcta, mantenerla y no buscar vías de escape como creo que se han buscado. Sí, un apunte. Esta última sentencia lo que viene a decir es un poco lo que dice Juan Carlos, que no todos los concejales no adscritos son tránsfugas. Claro. El tránsfuga tiene una definición muy clara en el pacto antitransfugismo y entonces lo que viene a decir es que ese fenómeno de transfugismo que había servido para tener en consideración todo el funcionamiento de los concejales no adscritos ya pues puede tener otra lectura y efectivamente pues el de Burgos puede ser un caso claro. Pues por eso hacía esa puntualización y el análisis de esos 4 concejales no adscritos que hay en el Ayuntamiento de Burgos ahora. Vamos a hablar de los consorcios porque parece que soplan buenos vientos tanto para el del ferrocarril como para el de Vialonquejar, pero no piensan lo mismo la oposición del consistorio capitalino. Esto es lo que dicen al respecto, cada uno por un motivo diferente, el Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos. El consorcio del desvío debía hacer un esfuerzo importante por publicitar su sistema de ventas, es decir, cómo vende el consorcio sus activos, las parcelas de las que dispone. Después de 3 años de estar desde este grupo municipal luchando porque se adaptasen los estatutos a la ley, que ya íbamos retrasados, nos presentan una propuesta
mínima, de modificación mínima, además así la encabezan diciendo vamos a intentar modificar lo mínimo. ¿Y con qué intención? Pues mantener el cortijo de la Fundación Caja Burgos. El PSOE se refería, Juan Carlos, al consorcio de desvío y Bañeres Ciudadanos al de Villalonquejar. Bueno, pues yo creo que lo que esto demuestra es que conviene levantar la vista en política, poner, como dicen algunos, las largas. O sea, no, cuando una operación de la envergadura que en su día tuvo la ampliación del polígono de Villalonquejar o el desvío ferroviario, yo no decidí que fuera desvío, aprovecho para decirlo, yo hubiese preferido un soterramiento que generaba muchos menos problemas financieros y muchos menos problemas de toda índole, pero se hicieron. ¿Qué es lo que se está demostrando? Pues que ciertamente con una visión de largo plazo, aunque haya una crisis tan intensa y tan dura como la que hemos vivido, hay una recuperación. Y si no se estropea esa recuperación, yo creo que las razones de equilibrio financiero que se argumentaron son suficientes. Y respecto a la otra opinión, la de Ciudadanos, yo sí que tengo que decir que cada cual tenemos un cometido y una función. Yo ahora prácticamente ninguna. Pero los concejales son concejales, los jueces son jueces, los juristas y los mejores juristas son los que están en las instituciones. Esas observaciones de ilegalidad nunca se hicieron notar, al menos en el tiempo que yo estuve, por parte de quien debía y puede hacerlo, con criterio. Los servicios jurídicos del ayuntamiento, los servicios jurídicos de las cajas de ahorros. Ahí nadie apreció ilegalidad. Y el lenguaje de cortijo, pues me parece un lenguaje excesivo y de ese lenguaje que denigra y que hace más difícil el entendimiento. Pedir el consenso a puñetazos es una cosa que nunca he entendido y hay gente que lo practica. Claro, pero lo pasa como la portavoz de Ciudadanos, Joaquín, de profesión es abogada, pues ya sabemos todos que los abogados tienen una libre interpretación de un mismo texto, podéis tener esa habilidad, ¿no? Bueno, los abogados tenemos que interpretar los textos como también lo hacen todos los juristas en general, ¿no? Hablo por el informe de los consorcios, el que se encargó a un prestigioso abogado administrativista, Antonio Jiménez Blanco, luego tuvo otra lectura por parte de Ciudadanos. Sí, bueno, es que todo puede tener lecturas, pero lo que es cierto es que los consorcios tienen un fin, una finalidad, y a partir de ahí, bueno, pues hay que estudiar qué es, desde el punto de vista no solamente de la base del consorcio, sino de los fines, porque los consorcios tienen una cuestión importante, y es que tienen que tener definidos bien los fines, para qué se hacen, porque los consorcios son un instrumento, que es un instrumento de primer orden dentro del derecho administrativo y dentro de la gestión prácticamente moderna de los ayuntamientos, fundamentalmente, que nacen con las leyes urbanísticas y que luego se han ido desarrollando en otras cosas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay que tener muy en cuenta que los consorcios tienen que tener un fin, y es lo que hay que ver. Por eso, bueno, pues... Que eso era una razonable unión, claro, reglada y ordenada de quien tenía el dinero, las instituciones financieras, en este caso las cajas, y quien tenía la decisión política. Había funcionado magníficamente, porque de hecho si hoy podemos presumir de nuestro polígono de las primeras fases, y mi elogio a los alcaldes que lo llevaron a cabo en un suelo industrial competitivo, atractivo, es gracias a la existencia de un consorcio. No fui yo el que decidió la existencia de un consorcio para el desvío ferroviario, fueron todos los grupos y por unanimidad. Lo digo porque también estoy oyendo alguna opinión que me resultó bastante sorprendente. Entonces a todo el mundo le pareció bien. Yo creo que además se ha demostrado que sí que era útil, permitió realizar una obra. Vengo de Valladolid. Valladolid ni desvío, ni soterramiento, ni nada de nada, y quiebra financiera. Yo creo que las cosas se han hecho infinitamente mejor. Que esta excitación que produce la proximidad de las elecciones lleve a ciertas exageraciones o a cambios de posición, pues tampoco lo acabo de entender. Y por cierto, el informe de Antonio Jiménez Blanco hacía una observación importante. Llamaba a la responsabilidad, incluso penal, de aquellos concejales que tomasen decisiones que fuesen realmente lesivas para el interés general. Yo creo que eso removió más de una conciencia. ¿Algo que apuntar, Joaquín? No. Simplemente que los consorcios están ahí y están ahí para cumplirse. Bien, pues a nivel local de lo que hemos comentado hasta ahora todo el mundo habla, pero vamos también a comentar de lo que todo el mundo habla a nivel nacional, porque uno de los flancos de los reproches de la oposición al gobierno es la situación de algunos ministros, como por ejemplo Dolores Delgado, que fue reprobada ayer por el Congreso con los votos de PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos. La Cámara pidió anoche formalmente el cese de la titular de Justicia por sus conversaciones con el comisario Villarejo. Esta mañana los populares la han vuelto a pedir, pero la ministra se niega y recuerda que nadie en el PP denunció a Bárcenas o a la trama Gürtel. Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita. ¿Sabe también qué es chantajear? Hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere. Es que aquí ya no puede dar ni lecciones ni ejemplo de nada, porque ha mentido varias veces a esta Cámara, por lo que no debería de seguir ni un minuto más. Yo no recuerdo a ninguno de ustedes denunciando al señor Bárcenas mientras le repartía
a algunos sobres con dinero dentro. Bueno, pues para empezar ya tenemos de nuevo una ración de ¿y tú más, Joaquín? Sí, el otro día lo hablamos. Yo pensaba que ya habían aprendido que el ¿y tú más no vale para nada, pero ya veo que no. Yo no lo sé, porque al final uno acaba siendo escéptico porque tanto se repite el ¿y tú más? Que digo, pues será. Yo desde luego pienso que con las personas que hablas en los bares y las personas que hablas en la calle piensan que esto es un gran error. Y que parece que cuando se repiten estas cosas y cuando realmente uno empieza a descubrir, cuando se acercan los periodos electorales, que lo que se busca son posibilidades de estar en desacuerdo más que posibilidades de estar en acuerdo, pues la verdad que nos llevamos las manos a la cabeza. Yo creo que el ¿y tú más? Bueno, pues a ver si efectivamente ya se termina con él, pero lo veo difícil, lo veo difícil. Yo creo que la principal causa de reproche que se produjo ayer y hoy en el Congreso de los Diputados viene en el hecho de que la misma persona ha dado varias versiones de un hecho. Y eso ciertamente es inadmisible, creo, en política, eso al margen de que otros lo practiquen. Eso a mí no me resuelve nada. El ¿y tú más? No resuelve nada a nadie. Creo que viene también de otro hecho, que en este caso pues empezamos a palpar, ¿no? Que aquí todo el mundo es presunto, pero no presunto inocente. Uno es presunto doctor, otro es presunto delincuente. En algunos casos hay delincuentes convictos. Bueno, en este caso no convictos, podemos decir. El señor Garzón, que ahora es otra persona que pontifica, por un delito fue inhabilitado como juez. Es el único delincuente hasta ahora, digamos, claramente tipificado como tal. Entonces, a mí me parece que esto se está creando una confusión. Una persona, para mí, absolutamente respetable, por supuesto, como es la ministra de Justicia, tampoco tiene que darse cuenta, debería darse cuenta de que no puede contar es 3 versiones, porque necesariamente alguna de ellas será falsa. Un segundito, porque al hilo de este asunto, la persona con la que la ministra Dolores Delgado aparecía en esas grabaciones con Villarejo es Baltasar Garzón, y él ha negado hoy tajantemente cualquier confabulación con el comisario y dice que los comentarios para justificar estas 2 reprobaciones de la ministra de Justicia rozan el delito. Fuente se llama a alguien que da información. Una grabación ilícita donde no hay ningún tipo de información, donde se saca a la luz de forma absolutamente delictiva, no hay que opinar sobre ella, y sobre todo cuando se refiere a un ámbito privado. A mí me parece absolutamente demencial todo lo que está pasando y toda la carga que se está poniendo sobre la ministra de Justicia. Tú respóndeme, Joaquín, como abogado, si crees que roza lo ilegal esto, cuando la reprobación no va a ningún lado, para empezar. Es que hay una cuestión, que es que el señor Garzón tiene mucho que callarse en cuanto a escuchas, porque precisamente él está apartado de la carrera judicial porque escuchó o porque programó unas escuchas en los locutorios de los abogados, con lo cual es cierto, lo que sí es cierto, que las escuchas y las grabaciones llevan a sitios donde estamos. Pero lo que también es cierto es que hay determinadas compañías que no pueden ser justificadas de ningún modo. Y hay determinadas cuestiones como son mentir y dar bastantes versiones distintas que no pueden ser justificadas tampoco. Yo creo que una cosa es la potestad. La potestad es la autoridad ejercida a través del Boletín Oficial del Estado, de las sentencias y de los actos administrativos. Y otra es la autoridad. Y autoridad moral para hacer algunas afirmaciones, creo que en este caso carece de ello, porque ciertamente hablar de escuchas ilegales, quien está constatado y sentenciado por el Supremo y es la causa de la inhabilitación, me causa admiración. Ya que estamos hablando de políticos, cambiando el tono del debate, me gustaría hablar del lenguaje que se está utilizando en muchos de ellos. No hablo de ese rifirrafe entre el miembro de Esquerra Republicana, el señor Rufián, y una miembro del Partido Popular en una comisión de investigación. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Él le llama a ella palmera y ella le llama a él imbécil. Nos estamos acostumbrando demasiado a este tipo de lenguaje, que yo no sé si ya va a ser dentro de nada lo normal, ¿no?, en las cámaras. Yo creo que la crispación, el exabrupto, la falta de la sustitución de palabras gruesas por argumentos, en fin, yo creo que lo que tiene que ver es argumentos, tiene que haber razonabilidad y tiene que haber un respeto a las formas. O sea, yo creo que en este no, lo que no cabe es ese compadreo de que yo te guiño el ojo porque estamos en un teatrillo. No, señor, usted no está en ningún teatrillo, está en el Congreso de los Diputados, está dirimiendo cosas que entiendo que son importantes porque si no, no hubiesen llamado la atención del Congreso, y usted tiene que atenerse al reglamento y a un concepto que ya sé que es difícil de entender para algunos, pero que funcionó muy bien durante muchos años, que es la cortesía, el saber estar. Y ciertamente hay personas que no saben estar. No quiero imaginarme si las frases del señor Rufián las hubiese pronunciado alguien del espectro más conservador.
estaríamos hoy con manifestaciones en la calle. Y sin embargo, también sorprende que algunos grupos que hacen perfectamente de su vida un combate por la igualdad de derechos y por causas muy nobles, el silencio es sepulcral. Yo creo que esto también nos debe llevar a una reflexión. La vara de medir tiene que ser la misma en todos los casos. Pero fíjate que yo creo que en el caso del señor Rufián, Juan Carlos, es la típica persona a la que no hay que dar ese placer de contestarle, porque su objetivo número uno es precisamente eso, ¿no? Provocar y que luego todos hablemos de ello. Está reciente también que el ejercicio de provocación lo intenta siempre. Pero el otro día, voy a utilizar una frase castiza burgalesa, tuvo que sufrir una corrida en pelo por parte del señor Aznar, porque claro, al señor Aznar le pasa lo que nos pasa a muchas personas, que no tenemos ya nada que acreditar, lo bueno o malo que podemos haber hecho creo que ya está. En consecuencia, a lo mejor otros tienen que mantener cierto nivel de inhibición, pero en este caso el señor Rufián, sus estrategias de provocación ha empezado a comprobar que son un auténtico boomerang que le pueden dar perfectamente en la boca. Yo creo que lo que pasa es que el señor Rufián no cree en la institución a la que pertenece. Para empezar. Entonces, a partir de ahí, cuando uno no cree en la institución a la que pertenece, las cosas salen como salen. Y el otro día lo hablaba, es decir, la agresividad desemboca en violencia y esa agresividad y esa violencia empieza en la agresividad verbal y acaba en violencia. Y bueno, pues luego esos son chispas que prenden otro tipo de actitudes de otras personas. Con lo cual yo creo que pues hay que descalificar totalmente cualquier exabrupto que se hace y sobre todo convertir una institución en un circo. A mí me parece que es una institución además que es la primera o de las primeras instituciones del Estado. Y no puede ser que sea absolutamente inadmisible el más leve roce de violencia verbal en temas de mujer y sin embargo haya una transigencia o una permisividad plena y absoluta en todas las áreas de la vida. La violencia verbal es violencia verbal siempre. La violencia física es violencia física siempre. Y no podemos estar estableciendo distintos parámetros, es que esto, o distintas varas de medir. No, y no olvidemos que lo que sale en la tele es lo que parece que se está inculcando a la sociedad. Dicen los abogados que claro, lo que no está en el sumario no está en el mundo. Sí, claro. Y muchas veces lo que no está en los medios tampoco está en el mundo. Claro. Y no se puede ser gracioso a cualquier... La gracia tiene que venir de otro tipo de humor. Y desde luego estoy aquí con una persona que tiene un sentido del humor tremendo y nunca le he visto ser grosero con nadie. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy. Joaquín Delgado, Juan Carlos Aparicio, mil gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ya saben que hasta aquí la opinión, ahora llega la información.